Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque les ha permitido estar aquí, porque Dios no se equivoca, nos ha puesto un corazón dispuesto. Y vamos a cerrar nuestros ojos solo para no distraernos. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ante tu presencia estamos una vez más, agradeciéndote, Padre, por todo lo recibido de tu mano. Pidiéndote, Padre Celestial, que nos pongas ese corazón dispuesto, ese oído atento, Padre, a tu palabra, que pueda penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser. Que a través de tu palabra, Padre, nos puedas limpiar y puedas quitar todo aquello, Padre, que estorbe y que nos está impidiendo, Padre, darte un servicio como tú te mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sirviendo al Señor. Vamos a ver cómo debe de ser nuestro servicio a Dios. Vamos a buscar Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Ya lo encontraron? Bueno, creo que mi Biblia no lo trae. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Sí se escucha bien? Sí. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El servicio es una palabra que implica el ser útil, el prestar algún servicio a otro o simplemente favorecer a alguien. El servicio es un asunto que va más allá de prestar un servicio determinado en un lugar. El servicio es un asunto de actitud. En Filipenses 2, del 5 al 11, que fue el capítulo, bueno, el texto que leímos, podemos notar que la verdadera actitud se demuestra a través del sometimiento voluntario a Dios. Este sometimiento tuvo un costo y el cual Jesucristo estuvo dispuesto a pagar. Leemos en Hebreos 5:8, si me ayudan a buscarlo, Hebreos 5:8. ¿Ya lo tienen? Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esa es una verdadera actitud de servicio. La actitud de servicio también se demuestra cuando hay un verdadero interés por ayudar a los demás. Cuando tenemos el propósito de causarle un bien a otras personas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, todas las personas que se le acercaban a Él siempre les ayudó. Él siempre les decía, ¿qué quieres que haga? Y el que era ciego pues decía, Señor, que reciba la vista. Lo buscaban y le decían, hoy puedes ir a ver a mi siervo que está enfermo, y el Señor le sanaba. Entonces, el servicio es un asunto de actitud, y vimos que Jesús lo tuvo porque Él siempre procuró
ayudar a los demás. También el servicio refleja la verdadera grandeza de una persona, y esto lo vemos por la actitud de humildad que tiene esta persona. La humildad es una virtud que implica el reconocimiento de nuestra posición como seres humanos ante Dios, pero también implica la seguridad de nuestra identidad. Jesús conocía su identidad, conocía su propósito y conocía su destino. Y esa fue la razón por la que él no tuvo ningún problema de humillarse a sí mismo. Cuando nosotros tenemos nuestra identidad bien definida, se nos quita esos temores de poder prestar un servicio a otra persona y aún poderla poner por delante de nosotros. Por ejemplo, el Señor Jesús también nos mostró y nos dio ejemplo de humildad cuando le lavó los pies a sus discípulos. A él no le importó dice que agarró ¿cómo se llaman? Bueno, una vasija y les lavó, dice que se inclinó y les lavó los pies. Ahí no le importó al Señor mostrar la humildad. Y eso que hizo no le quitó su identidad de hijo. Entonces nosotros también tenemos que prestar un servicio, ser útiles a los demás, tener ese espíritu de humildad y mostrar nuestro servicio. Eso no nos va a quitar nuestra identidad como hijos de Dios. A veces pensamos que como pastores o como líderes, ¿cómo vamos a limpiar las sillas? ¿O cómo nos va a tocar barrer? El barrer no nos va a quitar nuestra posición y nos va a quitar nuestra identidad, porque esa Dios nos las da y nadie nos las quita. ¿Sí? Vamos a leer Marcos 10 del 42 al 45. Dice la palabra de Dios: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces podemos notar que en este pasaje nos enseña que la autoridad no se tiene por oprimir a los demás, sino por la responsabilidad que se asume con las personas. Por eso, si nosotros queremos ser mayor, le vamos a servir al menor. Entonces vemos, el Señor Jesús era mayor y estuvo dispuesto a servir. También el servicio es impulsado por el amor. La razón por la que Jesús se humilló a sí mismo y que fue llevado a la cruz fue por el amor que le tenía a la humanidad. Por eso leemos también en la palabra de Dios en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios mostró su amor y dio a su Hijo. Jesucristo, a través de su servicio, mostró el amor hacia las personas y no le importó humillarse, llegar hasta la cruz por ese amor que le tenía y que nos tiene a toda la humanidad. Por eso dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, por ese amor. Vamos a buscar Romanos 5:8. Si Jesús no hubiese ido a la cruz, la condición del hombre sería perdición. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor siempre será un verdadero impulso para nuestro servicio.
En Romanos 5:8, que fue el que leímos, podemos notar que el amor de Dios impulsó el servicio de Jesucristo y este servicio se tradujo en la salvación. Y esto significa que su servicio ha sido útil desde esta época, es útil en esta época y será útil hasta que el Señor venga, porque se irá salvando a todo aquel que en Él crea, porque así lo dice su palabra. Para terminar, la palabra de Dios nos muestra, nos sugiere varias formas de cómo nosotros podemos dar ese servicio. Ya vimos que es una actitud, debemos de tener una buena actitud. Ya vimos que es impulsado por el amor y que debe de ser con un espíritu humilde. Pero también nos dice en el Salmo 102, dice, servid a Jehová con alegría. Vamos a leerlo. Salmo 102, quien lo tenga. ¿Alguien ya lo tiene? 100, versículo 2. El Salmo 2:11. Otro que busque Gálatas 5:13. ¿Quién tiene Salmo 2:11? Gálatas 5:13. Y por último leemos Efesios 6:7. Dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Entonces, vemos que nuestro servicio debe de ser con una buena actitud, nuestro servicio debe de ser con humildad, nuestro servicio debe de ser impulsado por el amor, pero también debe de ser con alegría, ¿verdad? No debemos de ser obligados, nadie nos obliga a servir al Señor. Debe de ser con temor a Jehová y debe de ser de buena voluntad. Entonces, Dios nos va a ayudar a prestar ese servicio. Un buen servicio podemos tenerlo cuando le pasamos el mensaje, las buenas nuevas a otras personas, le estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque la salvación ha llegado a su casa. Cuando ellos reciben a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, dice que la salvación llega a sus vidas. Y el Señor no quiere que nadie se pierda. Sirvamos al Señor con alegría, sirvamos al Señor con ese espíritu humilde, que su amor, que es infinito, nos llene tanto nuestro corazón que se desborde y les llegue también a las otras personas, que ese amor que nosotros le tenemos a nuestro Señor Jesucristo no se apague y pueda también en nuestros hogares el estar ahí, ese servicio. Ya vimos que el servicio no solamente es el realizar un quehacer, el realizar algo en esta iglesia local, sino prestar, va más allá. Esa buena actitud, la actitud correcta que el Señor espera de nosotros y decir, Señor, aquí estamos. Con las capacidades que tú nos das, con eso te servimos. Uno de los apóstoles, dice la palabra de Dios, que dijo a una persona que les estaba pidiendo limosna, dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y le dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso fue un servicio. A veces pensamos que prestar un servicio solamente es en lo económico, pero el prestar un servicio a otros o ser útiles a las otras personas es cuando, si está enfermo, ora por él. Si está alegre, alégrate de su alegría.
Si está triste, pues también dice que llora con los que lloran. Es prestar un servicio. A veces que nada más necesitamos que alguien nos escuche. A veces es un consejo, no a nuestro parecer, sino un consejo a través de la palabra de Dios. Es prestar un servicio, ser útiles a la comunidad, ser útiles a nuestra familia. Y en el lugar en donde nosotros estemos, prestar ese servicio al Señor. Dice, hacer todas las cosas como para el Señor, no para los hombres. Hacerlo con ese amor que el Señor nos ha dado. Dice que lo que recibimos de gracia, lo debemos de dar de gracia. El Señor nos ha servido a través de la salvación. El Señor nos ha sido útil. Él es nuestra fortaleza, entonces nosotros debemos también de dar palabras de fortaleza a través de la palabra de Dios a los demás. Dios les bendice, mis hermanos.